Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí, por ser parte de esta nueva entrevista CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de un concepto que ha ido tomando bastante fuerza en el último tiempo, no solamente en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Estoy hablando de la economía plateada. ¿Qué es la economía plateada? ¿Qué conceptos engloba también este término, ¿no? Y para ahondar en parte de este término y también de algunos eventos que se han ido desarrollando en base a este punto, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab UC, a quienes ya podemos ver en la pantalla. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, en Senior Lab llevan haciendo un trabajo bastante interesante hace ya harto tiempo. Me gustaría que antes de abordar parte de la actividad de la cual nos vienes a contar, nos contaras un poco también qué es lo que han hecho en Senior Lab y por qué es tan relevante hoy en día para la sociedad actual que estamos atravesando. Sí, muy rápidamente, Senior Lab es un laboratorio de innovación. Lo que nosotros decimos es que innovamos frente a una sociedad que cada día está envejeciendo de forma acelerada y creamos soluciones innovadoras. Y en ese camino, que nació el año 2018 con la fundación de Senior Lab en la Universidad Católica de Chile, hemos desarrollado distintos proyectos que lo que buscan es atender el desafío del cambio demográfico. Por un lado, creamos la primera comunidad para empresas que desean ser amigables con la edad, lo que se llama la red UC Empresas con Experiencia. Hemos trabajado fortaleciendo ecosistemas de emprendedores, trabajamos durante 2 años en Arica y Parinacota y este año hemos estado fuertemente potenciando lo que es el ecosistema de emprendimiento senior y la Cumbre Plateada para nosotros es un evento que es un evento icónico. Ya llevamos del año 2022 realizándola y que durante 2 días nos juntamos con distintos actores del ecosistema de vejez, envejecimiento, innovación, emprendimiento para abordar los desafíos del cambio demográfico. Ustedes han ido hablando también, Carlos, desde que se ha hecho esta cumbre, ya hace 3 años, esta es su tercera edición, de hecho, que Chile está envejeciendo rápidamente. De hecho, hay distintos estudios, tanto locales como internacionales, que indican que de aquí al año 2050 se espera que un tercio de la población tenga 50 años o más. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar ese cambio demográfico? ¿Estamos un poco atrasados quizás? Le hemos agarrado un poco también el pulso a lo que va a significar en cuanto, por ejemplo, a modificación de infraestructura, de servicios públicos también. Cuéntanos un poco de eso. Mm. Sí, el desafío es bien grande. Nosotros decimos que nos gusta verlo desde el punto de vista de lo desafiante que es, pero también de la oportunidad que esto representa. Y ese dato que tú mencionas es el dato que seguramente grafica de mejor manera la magnitud del desafío y es lo que normalmente ocupamos, que uno de cada 3 personas para el año 2050 va a tener sobre 60 años. Pero cuando uno empieza a mirar las cifras, hay otras cifras que ayudan a dimensionar esto. Por ejemplo, que casi el 50% de la población en Chile para el año 2050 va a tener 50 años o más. Sabemos que la tasa de fecundidad está cerca el último dato era 1,16 en países que nosotros miramos porque están envejeciendo más aceleradamente que nosotros. El caso de Corea y algunos países asiáticos está sobre el 1%. Entonces, el desafío es grande y por ende tenemos que acelerar la transformación, acelerar los discursos, acelerar las acciones, acelerar la innovación. Y en ese sentido, Senior Lab está tratando de ser bien promotor. De hecho, lanzamos durante estos días también el primer diplomado en economía plateada que va a estar abierto para que gente se pueda formar al respecto y es un espacio formativo, lo cual es súper positivo y creo que va a ser va a ser icónico durante los próximos años porque nos permite no solo hablar del tema, sino prepararnos frente al tema. Y la Cumbre Plateada es un evento que nos permite durante 2 días centrarnos a hablar de este tema. Y tuvimos este año una cumbre bastante exitosa, estamos súper contentos de los resultados del trabajo que se hizo durante el año y que nos permitió tener una gran cantidad de asistentes, así como súper interesantes discusiones que prontamente las vamos a seguramente distribuir por los distintos canales para que la gente también vea qué salió de este evento y que a Ajá. partir de eso pueda generar acción. Carlos, antes de tocar parte de esos puntos importantes que tuvieron espacio en este evento, me gustaría que pudiéramos hablar, en lo que nos permite también el tiempo, ¿no? Que es un poco Ujú. breve, las ventajas de la economía plateada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía plateada? Porque cuando solemos hablar de procesos de envejecimiento, la población en general lo relaciona a quizás algo más bien negativo, ¿no? No como a que hay una oportunidad detrás de esto y también de la mano de lo que puede significar, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Cuéntanos un poquito de eso también para poder entrar más en contexto. Perfecto.
Sí, cuando hablamos de economía plateada, hablamos del concepto de entender que este segmento de la población está creciendo y por ende es un segmento que es atractivo a la hora de diseñar productos y servicios de cara a este grupo que está creciendo en número bastante aceleradamente. Y por ende, las marcas, las compañías, las organizaciones tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa transición y poder ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades de las personas mayores. Y aquí siempre me gusta abordar que el concepto de economía plateada se conecta con otro concepto que en la cumbre lo abordamos, que es la economía de la longevidad, Ujú. que no solo entiende a la persona mayor como consumidora, sino como el rol activo que cumple en la economía. Entonces hablamos de emprendimiento, trabajo y otras aristas que a veces al hablar solo de consumo las perdemos de vista. Entonces, hablar de economía de la longevidad nos permite abordar otros desafíos de mayor magnitud donde la persona mayor juega un rol importante. Claro, un rol más activo, ¿no? No este rol Rol pasivo que activo. quizás venimos escuchando hace ya bastante tiempo, no solamente en ámbito social, incluso también en los medios, ¿no? Estigmatizando muchas veces a la persona mayor como una persona que en realidad ya cumplió un ciclo y que en el fondo no tiene quizás mucho más que entregarle a la sociedad. Sí, de todas maneras ahí hay como un desafío que es importante. Uno, entender que hoy día no es así, la vejez es bastante heterogénea y si vemos datos, más del 70% de la población de personas mayores se ha sentido satisfecha con su vida en los últimos 6 meses, cerca del 88% es autovalente, es decir, pueden hacer su actividad diaria y por ende las personas mayores hoy día pueden desarrollarse de igual forma que cualquier otra generación. Eso por un lado, pero lo otro que hay que entender que no es solo eso, sino también que esta es una transición que ya no la podemos como tapar, no es como tapar el sol con un dedo que uno dice, Claro. bueno, no, esto va a ocurrir. Ujú. Entonces, de alguna forma tenemos que preparar nuestros sistemas para atender a una población que va a crecer en número. Entonces, no es solo ir creando de a poco políticas, programas, sino también en ver cómo vamos a convivir en un espacio social que va a ser intergeneracional, donde todas las generaciones tenemos que aportar frente a los desafíos que vamos a estar enfrentando como sociedad. De todas maneras, Carlos, entonces también está ahí ese mensaje que me imagino que también es el mensaje que ustedes buscan reforzar al realizar esta tercera cumbre plateada que tuvo lugar durante el mes de octubre. Cuéntanos, tú ya nos adelantabas hace un momento parte de lo que se llevó a cabo en esa ocasión, pero me gustaría también que nos contaras en qué se diferencia, por ejemplo, en relación a las ediciones anteriores. ¿Hay algo también quizás más novedoso, alguna innovación que quizás no haya estado presente en otra ocasión? Mira, yo creo que lo más novedoso es que hoy día el grado de interés que observamos es mayor que los años anteriores, porque si bien este es un tema que por lo menos en Cine la llevamos del año 2018 abordándolo, en los últimos años hemos visto cómo se ha acelerado la conversación y las distintas, los distintos espacios. Y la cumbre también significó eso, significó que fue un espacio transformador donde pudimos abordar temas, pero con un nivel de profundidad diferente a los años anteriores. Entonces hablamos de trabajo, emprendimiento, de los desafíos de la informalidad a la hora de emprender, pero también abordamos temas nuevos, por ejemplo, la importancia del proyecto de vida, la comunidad, la soledad no deseada. Hay los últimos reportes, informes que tenemos un desafío en torno a la soledad no deseada, sobre todo en hogares unipersonales. Entonces allí lo que hicimos en la cumbre fue abordar ese tema y salieron y reflexiones que nos permiten avanzar hacia una sociedad que sea más inclusiva de cara a una población que está envejeciendo aceleradamente. Ujú. De hecho, tú mencionabas también, Carlos, que acá se ha puesto el foco en otro tipo de puntos, ¿no? En, por ejemplo, incluso el emprendimiento de personas Ujú. mayores, algunas personas que también llegan a esta edad y quieren estudiar, se sienten capacitadas, por ejemplo, para cursar estudios superiores o incluso para tomar otro tipo de desafíos que quizás siguen. Se pensaría que alguien a una edad más avanzada no lo haría. En ese sentido, y también tomándome un poco de lo que tú mencionabas, de que ha generado más interés este tipo de Ujú. instancias. ¿Cómo ves tú que está respondiendo también la sociedad en relación a ese interés? Por ejemplo, ¿hay más espacio para considerar a las personas mayores a que se desenvuelvan? Eh, Mm. o ves que todavía quizás estamos un poquito llegando tarde a eso? Mira, yo diría que todavía el tema de cómo se desarrollan estos temas todavía está funcionando parcelada, como en silos, como que de alguna forma, si damos espacio de participación es para las personas mayores, si damos espacio de participación para otros grupos es para esos grupos y lo que tenemos que hacer es que entender que
el desafío del cambio demográfico lo tenemos que abordar de manera conjunta. Y yo Ajá. creo que espacios como la cumbre nos permiten eso, porque de alguna forma es entender que la voz de las personas mayores es clave para enfrentar los desafíos, pero que esto tiene que estar conectado con la voz de todas las generaciones, porque el espacio va a ser intergeneracional. Y en Ujú. ese sentido, es entender que tenemos que incluir a las personas mayores en discusiones que históricamente han estado excluidas, por ejemplo, el tema del emprendimiento, que históricamente el ecosistema emprendedor no ha sido amigable con las personas mayores y hoy día lo que intentamos es integrarles. ¿Para qué? Para que esa discusión intergeneracional sea con una apertura diferente donde las personas mayores sí puedan aportar en la discusión, en la reflexión. Así como este y otros temas que nos parecen relevantes. Por ejemplo, salud y economía plateada, que también fue otro de los temas que abordamos en la cumbre, que de alguna forma es entender que tenemos que adaptar nuestro sistema de salud porque eso va a repercutir en materia económica y tenemos que ser capaces de adelantarnos antes que el desafío sea aún mayor. Si bien hoy día las personas que necesitan asistencia es un número, entre comillas, menor, que sea, igual va a aumentar, o sea, Claro. sí o sí va a aumentar, porque la población va está envejeciendo aceleradamente y por ende tenemos que prepararnos a nivel social. Lo mismo con los espacios de formación que tú mencionabas. Nosotros como universidad tenemos un rol importante en ello. ¿Cómo abrimos la universidad para que las personas mayores puedan seguir formándose? Y ahí la universidad ha hecho algunas acciones súper interesantes como la universidad abierta, donde son espacios donde las personas mayores tienen cabida para poder seguir formándose y aprendiendo. Ajá. De todas maneras, Carlos, sin duda un tema muy interesante que ya ha ido tomando un espacio un poco más relevante en la discusión social también y que, por cierto, actividades como estas, como la tercera cumbre plateada, sin duda también van dándole esa relevancia que requiere. Carlos Román, director ejecutivo de Senior Lab de la Universidad Católica, muchas gracias por esta interesante conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Con este relevante tema para nuestra sociedad, damos fin a esta edición de Entrevistas CNN. Yo los dejo invitados a que, por supuesto, se mantengan en nuestra sintonía. Yo me despido, pero nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.